¿Qué tal? Mi nombre es José Luis Aguilar, soy docente del plantel CECITEM Cuautitlán. En esta ocasión vamos a ver un tema titulado El hombre bueno o malo a través de la historia, de la filosofía de Occidente, y luego nos trasladaremos a la filosofía latinoamericana. Los siglos a abarcar son del 17 al siglo XXI, y este es el siguiente esquema. La filosofía moderna de los siglos XVII al XIX se plantea como problema encontrar una sola naturaleza substancial, sea buena o mala en el hombre. En ese sentido, el filósofo inglés Thomas Hobbes, para fundamentar el estado absolutista, sostenía que el hombre era malo por naturaleza. En cambio, Rousseau cambia la perspectiva acerca de la naturaleza maligna en el hombre y propone la siguiente afirmación. El ser humano nace bueno, pero la sociedad lo corrompe y por tanto tiene acciones malas. Ante el proyecto de la Ilustración, en donde la razón guía y conduce al hombre, aparece un filósofo alemán llamado Schopenhauer, quien paradójicamente lleva a la ironía y al nihilismo, a la razón, en donde irrumpe con un discurso acerca de la voluntad sobre la razón. En este sentido, sostenía que la vida humana pendula entre el dolor y el hastío, ya que solo existe una voluntad en el escenario del cosmos que engendra y destruye la propia vida. Con el triunfo parcial de la voluntad sobre la razón, los problemas del bien y del mal en el hombre se trasladan a la ética y a las ciencias de la conducta como la psicología y la sociología. En ese sentido, aparece el filósofo Nietzsche, quien sostenía que no hay ni bien ni mal en el hombre, sino solo interpretaciones de los fenómenos morales. Siguiendo con el recorrido, el inicio de la posmodernidad solo comienza con el descubrimiento de la particularidad o singularidad y, por supuesto, la pluralidad. En cuanto a problema que afecta a la vida inmediata y concreta, es decir, la filosofía europea de finales del siglo XIX ya no señala el ser substancial o una naturaleza primera en el hombre, sino que filósofos como Stirner y Nietzsche preparan la transición hacia la posmodernidad, en donde se descubre la subjetividad de la singularidad y por tanto los problemas de la alteridad u otredad. Ya al inicio del siglo XX, la fenomenología como método del saber de la conciencia produce muchos filósofos, entre ellos Edmundo Husserl, quien propone que para superar el argumento de la voluntad de acometer contra los demás, es preciso ver a la vida de la particularidad concreta, la cual consiste en una consagración de la responsabilidad y el amor como condición de convivencia. A mediados del siglo XX surge un renacer de la ontología que se había perdido con los griegos. En ese sentido, el filósofo alemán Heidegger refuta la ontología del humanismo de una sola sustancia razonada en el siglo XIX, para sostener que el ser en cuanto tal, que es la singularidad en cada caso, vive arrojado en el mundo con estructuras existenciales como la angustia, el extrañamiento, el dolor, y que por eso el lenguaje modifica nuestras relaciones con el mundo y con lo absolutamente otro. Tras la Segunda Guerra Mundial y con el descubrimiento de la particularidad como condición de la existencia humana, surgen los problemas de la alteridad, y en este sentido el filósofo judío Emmanuel Levinas plantea una propuesta ontológica del sufrimiento y el dolor para superar el holocausto propiciado por el nazismo, que intentó exterminar en los campos de concentración a los judíos. Y ya en el último tercio del siglo
XX comienza la filosofía postmoderna, que se caracteriza por las nuevas relaciones con el poder, el sentido y el significado que tiene con la singularidad, con el Estado y el capitalismo postindustrial. En este sentido, Michel Foucault diseña categorías como biopoder, biopolítica, entre otros, que excluyen los conceptos de masa y Estado que habían analizado los filósofos del siglo XX. A partir de una evolución del Estado antropomorfo hacia un Estado de derecho realizada a finales del siglo XX, Habermas construye un sistema de pensamiento que gira en torno a un tipo de razón dialógica para sostener la idea de que el Estado de Derecho procura la mejor concepción del orden acerca del bien y del mal, acerca de lo correcto e incorrecto en el uso del lenguaje y las prácticas de convivencia, en espacios normados como la escuela, el trabajo y la sanidad. Al inicio del siglo XXI se crea el contexto filosófico de la generación denominada Millennials, la cual está cruzada por dos grandes pensamientos filosóficos que se refieren a la particularidad y a la pluralidad cultural. Por un lado, una crítica a los signos del poder en las democracias representativas y por otro lado, la defensa de los acuerdos regulados por los propios participantes en ambientes normados por los derechos humanos y el Estado de Derecho. De lo anterior, el filósofo francés Lipovetsky sostiene que en las democracias modernas se produce un sujeto que ya no se sacrifica por nadie, pero requiere de la aprobación de los demás para tener identidad. A esta posmodernidad le ha llamado hiperconsumo, ya que el sujeto que vive en una época denominada del vacío solo se identifica con el consumo y la circulación de mercancías y dinero. Siguiendo esta crítica, a partir del análisis de la circulación del capital, el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han sostiene que la sociedad actual es una sociedad de redes, ya que no requiere de un biopoder que lo controle, vigile y castiga, como sostenía Michel Foucault, a la singularidad en su concreto actuar, sino que ahora lo que predomina como tendencia cultural es la autoexplotación de un sujeto que se exige cada vez más para alcanzar el conocimiento y la exuberancia que exhibe en sus redes sociales y para impulsar a los demás a seguir el mismo camino del autoflagelo laboral. Por último, en la actualidad, más allá de diagnosticar la cultura forjada por la filosofía occidental, que ha llegado a desdibujar los objetos del bien y del mal, se han dado propuestas filosóficas en América Latina, como la filosofía de Enrique Dussel, que se denomina decolonización, la cual consiste en disociar los saberes, en desepistemologizar los saberes de Occidente respecto a las culturas originarias para que los discursos filosóficos coexistan en una pluralidad etnolingüística, para que las culturas no solo de América Latina se incluyan dialogando entre sí, sino que también lo haga el resto de las culturas de un modo global y busquen definir los objetos del bien y del mal en situaciones concretas como la escasez de agua, la hambruna, las guerras, las epidemias y las deudas impagables de los estados endeudados. En este contexto, los objetos del bien y del mal se categorizan a partir del análisis de los grandes sistemas éticos para definir el rumbo de decisiones y acciones de una humanidad cada vez más conectada mundialmente. Espero que con estos razonamientos vayan de la mano en su cuestionario y puedan resolverlo satisfactoriamente. Muchas gracias.